haciendo un repaso fugaz de los primeros 2 capítulos. Así entramos al tercero de una manera correcta, en contexto. Y habíamos dicho que esta es una historia que transcurre en el período de los jueces, en uno de los peores momentos del pueblo de Israel, donde no había un rey que los guiase y que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. En el capítulo 1 vimos cómo la providencia divina, una hambruna, hace que una familia tipo de Belén tenga que emigrar a una ciudad pagana. Y allí ocurren 3 acontecimientos trágicos en la vida de Noemí. En primer lugar, la muerte de su esposo y luego, más tarde, la muerte de sus 2 hijos, lo cual trae a su corazón una profunda amargura por lo que había sucedido. Y esa amargura era contra Dios. Dice en el versículo 21 del capítulo 1, el Todopoderoso me ha afligido. O sea, ella sabe, su teología dijimos que era correcta, porque cree en la soberanía de Dios, cree que la providencia era la que había llevado a Noemí a tener esa amargura contra Dios. O sea, ella veía que las cosas que le llegaban a su vida eran dispuestas por Dios. Pero lo que aún no podía ver es qué había de bueno en esas cosas que Dios había dispuesto para su vida en ese momento. Ella no podía ver la bondad de Dios en la providencia. Y como habíamos dicho, la providencia y la bondad son 2 caras de una misma moneda. Y esa es la afirmación, iglesia, que hace Pablo a los romanos. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las que estás pasando, las que vas a pasar, eso es providencia, cooperan para bien. Siempre van a cooperar para bien. ¿Por qué? Porque esa es la bondad de Dios. Tenemos la providencia y la bondad. Siempre van de la mano. Así que el capítulo 1 termina con una Noemí amargada. Ella no puede ver que su familia no había sido completamente destruida, porque ahora su familia eran dos personas. Era ella y Ruth. Y Ruth ahora no simplemente se había hecho su nuera, sino que ahora era una hermana en la fe. Ella había decidido seguir al Dios de Israel y acompañar a su suegra y morir junto a ella. Pero no termina el capítulo 1 con una luz de esperanza. Ellas vuelven de Belén, pero la esperanza todavía ellas no la pueden divisar. Y en estas condiciones pasamos al capítulo 2, donde el autor por primera vez nos presenta un personaje nuevo en esta historia. Y es Boaz. Este hombre, Boaz, es el instrumento que Dios va a usar para mostrarle a Ruth y a Noemí la otra cara de la moneda, que en el capítulo 1 no había podido apreciar, y era la bondad. Dios les muestra a través de este hombre que no se había olvidado de ellas, que no se había olvidado de sus 2 hijas, que no las había abandonado. Noemí por fin ve la bondad amorosa de Dios a través de Boaz. ¿Cómo? Permitiéndole a su nuera ingresar a su campo y que ella pueda espigar allí. Y la ley de Dios mandaba, cuidaba, protegía al pobre, al desamparado, a la viuda, al extranjero. Pero Boaz va más allá, no solo le permite entrar a su campo para poder espigar, sino que él no solo obedece la letra de la ley, sino que obedece también el espíritu que hay detrás del mandamiento, la protección, el cuidado, no simplemente el alimento. Y el versículo 12
encontramos, del capítulo 2, encontramos una oración, un pedido que hace Boaz a favor de Ruth. Y dice así el versículo 12, capítulo 2, si me acompañan. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una oración que Boaz hace a favor de Ruth. Y al final del capítulo 2, cuando Ruth regresa después de un día complicado, pero donde ella pudo ver la gracia de Dios, le cuenta todo a su suegra, de todo lo que había vivido, y le cuenta que pudo hallar gracia ante los ojos de un hombre que le permitió espigar y que no solo le permitió trabajar, sino que la alimentó, le dio de beber, la trató como una más de su pueblo. Y cuando le dice que ese hombre era Boaz, de alguna manera a Noemí le empiezan a caer todas las fichas. Y le dice Noemí, versículo 20, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. En otras palabras, lo que estaba pensando Noemí, quédate ahí, porque esta es una posibilidad que Dios nos está dando, porque nos ha conducido a un posible redentor. Y dice el versículo 3, y finaliza el capítulo 2, dice, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando, hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y el capítulo 2, a diferencia del capítulo 1, termina así con una luz de esperanza. Su situación ya había cambiado. Ahora sí tenían alimento, por lo menos por unos meses, lo que dure la cosecha. Ya no estaban en una situación desesperada, como finaliza el capítulo 1, pero aún no tenían una solución definitiva a su problema. Necesitaban un redentor. Y de ahí el título de este tercer sermón, el camino hacia la redención, para lo cual usaremos el siguiente bosquejo. Número 1, el plan de redención, versículos 1 al 6. Número 2, encuentro con el Redentor, 7 al 12. Y número 3, la promesa segura de redención, versículos 13 al 18. Así que comenzamos con el plan de redención. Y lo primero que tenemos que recordar y tener en mente, iglesia, era quién podía ser un redentor. Y esto es sumamente importante, iglesia, porque había dos requisitos. Según la ley, por un lado, existía la ley del levirato, que la encontramos en Deuteronomio 25, del 5 al 10, y establecía que si en una familia uno de sus hermanos se moría sin haber tenido hijos, la viuda podía reclamarle a su cuñado, o sea, al hermano del difunto, que la tome a ella por esposa, con la finalidad de dejar herencia y de que sus nombres no sean borrados del pueblo de Israel. De ahí el nombre en latín, la palabra levir, que significa cuñado. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando el Señor se encuentra con unos saduceos que no creían en la resurrección. Mateo 22, del 23 al 24. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. ¿Qué estaban diciendo los saduceos acá? Estaban trayendo la ley del levirato. Eso por un lado. Pero por el otro lado también existía lo que se conoce como un goel. Un goel es la palabra redentor, que eso lo encontramos en Levítico 25,
versículos 35 y 36, que debía ser un pariente cercano y tener los medios para comprar todas sus posesiones, las posesiones del difunto, y allí poder contribuir con el sostén de la viuda, ayudarla a la viuda en sus necesidades. Y creo que a partir de allí, cuando Noemí escucha que Ruth viene de espigar del campo de Booz, le cae la ficha que este hombre, Booz, era un pariente cercano. Y se lo dice a Ruth: este hombre es nuestro pariente más cercano. Y recordemos, hermanos, que en la cultura de entonces, el no tener esposo, no tener hijos, no era como hoy. Hoy uno puede tener la jubilación, en el caso de enviudar puede cobrar una pensión, pero en aquel entonces no tener esposo y quedar viuda, sin hijos, era quedar completamente desamparada. Entonces Noemí está preocupada por el futuro de su nuera y quiere buscarle un hogar. Ruth quiere buscarle un matrimonio, alguien que pueda redimir a su nuera. Versículo 1. Y después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad? Y esa palabra seguridad es reposo para ti, para que te vaya bien. Noemí anhelaba encontrar paz para su nuera, protección. Y esa protección era a través de un matrimonio, alguien que pueda redimirla, ser un redentor. Versículo 2. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente cercano, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. El plan de Noemí implicaba que Ruth inicie un acercamiento hacia vos. Una vez más vemos que aunque todo el libro de Ruth habla de la providencia y de la soberanía de Dios, los personajes no caen en ese fatalismo pasivo, ¿no? Los personajes no caen en eso. Noemí no dice: Dios es soberano, así que mi querida nuera, esperemos acá, oremos, que el Señor envíe un esposo para ti. El Señor es soberano. Y hermanos, la soberanía y la providencia de Dios no es una licencia, una iniciativa a la inactividad. No, iglesia, eso no sería confiar en Dios. Eso es probar a Dios. Es probar a ver si a pesar de que yo no hago lo que tengo que hacer, Dios lo hace. Eso no es confiar en Dios, eso es probar a Dios, el ser inactivo. Y Ruth lo que tenía, y Noemí, perdón, lo que tenía era un excelente balance entre la soberanía y la confianza en Dios con la diligencia, con su diligencia. ¿Qué dice Daniel capítulo 11, versículo 32? El pueblo que conoce a Dios, ¿qué va a hacer? Dice, se esforzará y actuará. Ruth le recuerda a vos, Noemí le recuerda a Ruth que él es un pariente cercano, un posible redentor. Y le informa que esa noche este hombre, vos, iba a aventar cebada en la era. Ahora, es sorprendente cómo Noemí contaba con esa información. Y la verdad es que no lo sabemos, pero aparentemente Noemí tenía esa data y aprovecha para que ese lugar sea el lugar propicio, el escenario donde iba a llevarse a cabo su plan. Por otra parte, la era un lugar donde los agricultores aventaban, separando el grano
y la cáscara del grano. Lo que hacían era, generalmente estas eras estaban a lo alto en una colina, y a la noche había una brisa, siempre venía el vientito, la brisa, frío. Y lo que hacían era con una especie de pala agarrar todos los granos, lo lanzaban al aire y el viento se encargaba de separar esa cáscara y el grano que era más pesado caía al suelo. El avientamiento o la trilla se realizaba por la noche porque era justamente cuando los vientos empezaban a soplar. Y estas eras también generalmente eran lugares de fiesta y era un lugar donde muchas veces el pueblo de Israel se prostituía espiritualmente. No solo había encuentros inmorales ahí, pero sino que el pueblo de Israel se prostituía adorando otros dioses. Y eso lo encontramos en Oseas capítulo 9. Pero Noemí no ve esto como un impedimento, sino como una oportunidad adecuada para que Ruth tuviera allí un encuentro especial con vos. A pesar de la naturaleza peligrosa del plan que ella va a armar, que en mi opinión era sumamente peligroso. Antes de pasar a la estrategia de Noemí, del plan de Noemí, es importante recordar algunas cosas, iglesia. En primer lugar, una de las reglas de interpretación bíblica es que las narrativas no siempre son normativas. No todo lo que en una historia se cuenta es algo que deberíamos intentar hacer, como en este caso. Los narradores simplemente describen eventos. No necesariamente son formas o acciones para tomarlos como una norma. Número 2, y entre paréntesis, como padre y como pastor, lo último que haría es dar un consejo ni a una hija ni a ninguna hermana de la estrategia que empleó Noemí para buscar matrimonio. Todas las escrituras nos ayudan a extraer principios, pero esos principios tienen que estar velados por el resto de la palabra. En segundo lugar, esta historia está llena de suspenso y no se explican cada uno de esos detalles, pero hay prácticas culturales que no entendemos bien y que no se aplicarían a la cultura hoy, pero debemos centrar la atención en lo que es claro y aplicable y evitar justamente especulaciones. En tercer lugar, la sensualidad, que este capítulo puede incomodarnos por algunos momentos, pero es a la vez esa misma tensión importante porque resalta la santidad y la pureza de Boaz y de Ruth. Y ahora sí comienza a darle Noemí, su suegra, indicaciones a su nuera acerca de ese plan. Dice versículo 3, lávate, pues perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que te haya acabado de comer y beber. Versículo 4, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Aunque, repito, iglesia, yo creo que esto es un consejo completamente imprudente. Lo que Noemí está sugiriendo a su nuera, y de paso, hermanos, quítense de la cabeza que esto que acabamos de leer era una costumbre de la época. Ningún comentarista absolutamente revela que esto era una manera, una costumbre de la época. El tema de bañarse, perfumarse, vestirse para ir a pedirle matrimonio a alguien. Olvídense, esto era un consejo raro, algo raro que pasa y ocurre solamente en el libro de Ruth. De hecho, hermanos, todo podría haber salido mal.
Y si uno se pone a pensar lo que hubiese ocurrido si esto hubiese salido mal, hubiese tenido consecuencias catastróficas. Vos no deja de ser un hombre pecador, un hombre aparentemente interesado por Ruth, y Ruth, una joven perfumada, bañada, bien vestida, de noche, junto a él. Y mi hermano y hermana, cualquiera de nosotros podemos ser tentados a pecar en una situación así. Él era un hombre íntegro, ella una mujer piadosa, pero Pablo dice a los corintios, y se lo dice a alguien recién convertido, y se lo dice al pastor con PhD en maestría y en divinidad, en lo que fuere. 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No hay distinción, esto es para todos. Entonces nos encontramos en una situación complicada. Vos también pudo haber reaccionado mal y haber desechado a Ruth, porque para él pudo haber sido una actitud de una mujerzuela. ¿Qué hace esta mujer acá, al lado mío a esta hora de la noche? Así que él perfectamente podría haberla desechado. ¿Qué hubiese ocurrido si alguno de los empleados se levanta a medianoche y ve a Ruth al lado de vos? ¿Dónde se va la reputación de Ruth? Había quedado destruida si eso hubiese ocurrido. Definitivamente el plan de Noemí era arriesgado. La manera en la que Ruth debía acercarse a vos era una situación tensa y nada prudente. Así que, hermanas, nuevamente, que nadie lea este libro como un manual para pedir matrimonio a un hermano, no. Los consejos de Noemí hacia Ruth son realmente temerarios e imprudentes. Y si pudiéramos leerlo en el original, esta parte, estos versículos, más todavía. En la traducción se pierde la tensión que hay y los dobles sentidos que tienen estos versículos. Por ejemplo, cuando dice no te darás a conocer, por un lado sabemos que tiene un sentido intelectual, no te darás a conocer que eres Ruth, pero por otro lado la palabra dice, como por ejemplo en Primera de Reyes, esa mujer que cuidaba al rey David, dice, la joven era sumamente bella, ella atendía al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Y habla de no conocer porque no la conocía, porque no la veía, porque no sabía quién era. Se está refiriendo a que no la conoció porque no tuvo intimidad sexual con ella. Bueno, el libro está lleno de dobles sentidos. Al traducirlo, esa tensión parece desaparecer. Pero realmente es un libro que está, este capítulo, llenos de dobles sentidos. Porque según la cultura hebrea, también el plan de Noemí podía haber sido, hija, anda a la plaza, anda a buscarlo de día, y todo lo que tienes que hacer, hacelo de día. Pedile matrimonio. Los consejos de Noemí son raros. Bañarse, perfumarse, ponerse un vestido lindo. ¿Para qué? ¿Para qué? La noche en medio del campo, no sé si ustedes viajaron en la ruta o estuvieron en el campo, la noche es más oscura que la oscuridad. Lo único que se puede ver son las estrellas. Así que vos no podría haber apreciado su vestido. Y el lugar donde estaban estaba lleno de granos, de paja. El olor que se debería respirar ahí es justamente de eso. Seguramente no podría haber apreciado el perfume de Ruth. Así que, ¿qué podríamos decir de Noemí como consejera celestina? Ahora, hermanos, lo que sí podemos decir a favor de Noemí
es que si bien la manera y la estrategia o el plan era realmente arriesgado, el pedido que tenía Ruth de buscar un redentor, de ir a buscar a vos, era correcto. Era correcto y formaba parte de la ley. Y notemos que Ruth confía plenamente en la estrategia de su suegra. Versículo 5. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Así que este era el plan de Noemí, esa era la estrategia. Y pasamos a nuestro segundo punto. El encuentro con el Redentor. Versículo 7. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. Uno podría preguntarse, ¿para qué le destapa los pies? Bueno, es que yo no sé ustedes, pero si alguien tiene mucho frío, ¿qué es lo que dice? Tengo congelados los pies, ¿no? Y no sé ustedes tampoco, pero si yo tengo calor, yo estoy durmiendo, yo no me destapo, yo me destapo los pies, ¿no? Así que no sé cómo funciona eso, pero creo que son los pies un sensor que el Señor ha dejado en nuestro cuerpo. Y aparentemente, al destaparle los pies, en algún momento este hombre iba a sentir frío. La noche, el viento, y se iba a despertar y se iba a intentar tapar los pies. Y en el momento en que él intente taparse los pies, ¿con quién se iba a encontrar? Con Ruth. Y eso ocurrió. ¿Y qué sucedió? Versículo 8. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 9. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Ella se identifica con su nombre y le hace finalmente la propuesta de matrimonio. Le dice: extienda pues su manto sobre su sierva. Literalmente lo que el texto dice es: extiende tus alas sobre tu sierva. Ruth está usando las mismas palabras que Booz utilizó en el capítulo anterior cuando oró por ella, diciendo en el versículo 12 que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahora ella lo que está haciendo de una forma muy inteligente es recordarle la oración que él había hecho a favor de ella. Que él venga ahora a ser el instrumento para contestar la oración que él mismo había hecho. Sé tú vos quien me cubras con tus alas a mí, que tú eres mi redentor. Es decir, tú le pediste a Dios que recompensara mi confianza. Perfecto. Señor, aquí estoy. Sé tú, Señor, vos, la respuesta a tu propia oración. Y Dios usa un lenguaje similar en Ezequiel capítulo 16, cuando Él toma por esposa a su pueblo, a Israel. Ezequiel 16, 8. Dice: entonces pasó junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor. Bueno, eso mismo, eso precisamente era lo que Ruth ahora le estaba pidiendo a Booz que haga con ella, que se casara
con ella. Cásate conmigo. Pero notemos, iglesia, que su actitud al pedirle, al hacerle este pedido, es de una manera humilde. Dice, soy Ruth, tu sierva. Ella no va con una actitud de exigencia, como que tiene derechos, como que él tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Estaba vos obligado a acceder al pedido de Ruth? ¿Qué ocurría si vos decidía apegarse a la ley? Él podía tranquilamente rechazar el pedido de matrimonio, ya que él era pariente cercano, pero de Elimelec. Pero vos no era el hermano de Malón, que era el esposo muerto de Ruth. Y la ley del levirato indicaba que el hermano del difunto era quien estaba en condiciones de tomarla por esposa. Por otro lado, Ruth no era israelita. Ella era una extranjera, era moabita y podría ser considerada como alguien que esté fuera del amparo de la ley. Iglesia, todos y cada uno de nosotros, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos Ruth. Nosotros somos esa moabita gentil, extranjera, en necesidad, que estábamos en una situación desesperada, que estábamos sin esperanza, desamparados, en una situación miserable a causa de nuestros pecados. Éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestras pasiones y sin derecho de exigir nada a nadie. Nada a nadie. Solo clamar piedad y misericordia. No podíamos redimirnos a nosotros mismos. Necesitábamos un redentor, un pariente cercano. Y la ley solo habilitaba a un hermano para tal labor, para redimir. Y dice Hebreos 2:11 que Jesús no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Él es el único y poderoso redentor, capaz y poderoso para redimirnos y asumir nuestra naturaleza para poder actuar como un verdadero redentor. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesucristo se hizo uno como nosotros para poder pagar el precio de nuestra redención. Él es nuestro hermano, el único que podía y que estaba en la capacidad de poder redimirnos. Así que vos escucha el pedido que le hace Ruth de matrimonio y cuál fue su reacción al escuchar el pedido de Ruth. Versículo 10. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Realmente nos descoloca la actitud y la respuesta de vos. No estamos acostumbrados a escuchar
esto. Si fuese una película de Hollywood, ese era el preciso instante, el preciso momento para que él se diera vuelta, la abrazara, la besara apasionadamente y se consumara el acto allí mismo. Eso pasaría si eso fuera una película de Hollywood. Pero hermanos, esto no es una película de Hollywood. Es una historia que narra la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios nos muestra en esta historia una dimensión del amor poco común. Un amor que el mundo no conoce y que es probable que muchas veces no lo podamos comprender a la perfección. Vos muestra un profundo respeto por Ruth. La bendice, la alaba por su virtud, porque en su corazón hay una prioridad. Y esa prioridad era agradar a Dios, cumplir la ley, honrar el nombre de su difunto marido y proveer para su suegra. Y él queda realmente sorprendido. Él no está pensando esta mujercita, él está pensando esta mujer realmente quiere obedecer la ley de Dios, porque está pensando en mí, que soy un hombre viejo. No habla del aspecto físico de vos, pero sí la palabra habla que ella era más joven. Y él queda sorprendido. Él queda sorprendido. En nuestra cultura asociamos el amor romántico con la belleza exterior, pero esto nos rompe los esquemas. Nosotros estamos acostumbrados al amor eros, que es decir, yo te amo por lo bella que eres. Yo te amo, eres muy bonita, muy bonito, yo te amo. Pero la palabra de Dios en este libro nos está describiendo lo que significa el amor ágape. Yo te amo a pesar de que no veo nada lindo. Y no porque quizás no vea nada lindo en vos y en Ruth, pero el amor ágape no tiene nada que ver con la belleza. Ese amor que Cristo tuvo por su iglesia, porque nosotros, no había nada lindo en nosotros, en ninguno de nosotros. Solo merecíamos la condenación, pero Él tuvo un amor ágape, a pesar de vos, a pesar de no ver absolutamente nada en vos. Yo me complazco en ser tu redentor. Algo que es completamente difícil de comprender con nuestra mente humana. Pero él sabía que ella era una mujer virtuosa, porque en el libro de Proverbios, donde se describe a la mujer virtuosa, es raro, es realmente increíble que no hay nada que hable de la belleza exterior de la mujer. Nada. Dios no mandó a que busquemos mujeres bellas. No quiere decir que no nos atraiga a la mujer y que busquemos a alguien que nos guste, pero Dios, la importancia que Dios le está dando a la mujer virtuosa no pasa por la belleza exterior. La mujer que todo hermano debería buscar es aquella mujer que describe Proverbios 31. Y no por su aspecto físico. Y la Biblia hebrea, el libro de Ruth no está como en este caso que viene después de los jueces. Ruth está después del libro de Proverbios. O sea que un judío, luego de terminar de leer Proverbios, la mujer virtuosa, se encontraba con esta historia que podía fácilmente asociarla a lo que acababa de leer, a esa mujer virtuosa. Así que, hermanos, para aquellos que están buscando matrimonio, no busquen agradar, impresionar con su encanto exterior. Y recuerden que una joya preciosa atrae al joyero, pero también a los ladrones. No piensen que
el encanto exterior va a atraer a ese hombre o a esa mujer que de verdad vale la pena. No lo piense, porque Dios no lo ve así. Los ladrones también se acercan a buscar la belleza. Mis hermanos, renovemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios y solo entonces vamos a poder ver y comprobar en la elección que estará de acuerdo a la voluntad de Dios. Si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces sí veremos que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Solo entonces. Bien, ahora surge un pequeño inconveniente que nadie había previsto hasta el momento, y justo al final de la historia, cuando parecería que terminaba el desenlace con un final feliz, bueno, se va a tener que postergar ese final para el próximo capítulo. ¿Por qué? Dice el versículo 12, que le dijo Booz a Ruth: ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Hermano, ¿qué hubieras hecho vos, no vos de vos, vos, mi hermano, en esa situación? Viene esa hermanita que te encanta, que consideras piadosa, te pide matrimonio y le dirías realmente a esa hermanita que no lo estás pudiendo creer que vino a pedirte matrimonio: mira, hay un hermano que realmente es más merecedor que yo. Y por amor quisiera que considerarías a ese hermano. Realmente, lo cierto era que vos tenía una prioridad, una sola prioridad: agradar a Dios, cumplir su ley. Él no era el pariente más cercano, era un hombre de integridad. Y le dice: hay un pariente que es más cercano que yo. Vos estaba dispuesto a obedecer a Dios y dejar en manos de Dios los resultados. Sin embargo, Él no iba a dejar las cosas así. Y pasamos a nuestro tercer y último punto: la promesa segura de redención. Versículo 13. Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. El otro pariente tenía un reclamo más legítimo que vos, y vos honra la ley de Dios, pero vos promete también ante Dios que si el otro hombre, el otro pariente más cercano a él, no la iba a redimir, él prometía que él iba a ser ese redentor. Dice: como que el Señor vive, yo te redimiré. Prometiéndole que de cualquier manera Ruth tendrá su redentor, ya sea él o el pariente más cercano. Y vos luego le insta a Ruth a permanecer por un tiempo en la era durante la noche, por una cuestión de seguridad. Y no olvidemos que estábamos en la época de los jueces, y una mujer a esas horas de la noche sola iba a ser realmente un peligro. Pero vos está pensando también no solo eso, sino en su reputación. ¿Qué van a pensar si te ven a esta hora acá? Versículo 14. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y le dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Pero vos nunca se había tampoco olvidado de Noemí. Siempre se ocupó tanto de Ruth como de su suegra, de su sustento.
para que tengan la suficiente provisión de alimentos. Versículo 15, luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. La provisión parece que debía ser abundante, se calcula que eran 30 kilos aproximadamente de granos, lo cual el mismo Booz tuvo que ponérsela encima, dice, ¿no? Ponérsela encima de ella, sobre la espalda, no sabemos, pero él tuvo que ayudarla a cargar. Y por supuesto luego ella tenía que llevarlo hasta su casa. Versículo 16, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y podemos imaginar los nervios de esta pobre suegra cuando se va Ruth hasta que volvió, como en el segundo capítulo, que manda que se va Ruth a espigar, a buscar gracia, vuelve a la noche. Bueno, este capítulo lo mismo. Los nervios que podría tener su suegra. Y ni bien entra Ruth a la casa, Noemí quiere saber lo que ha pasado con ella. De hecho, la pregunta de Noemí, ¿cómo te fue, hija mía?, en el original se traduce de esta manera, ¿quién eres, hija mía? No es una pregunta de identificación, o sea, no le está preguntando quién sos porque no te conozco, nunca te vi. No, acá le está preguntando, ¿cuál es tu estado civil, hija mía? ¿Te casaste con Booz? ¿Seguís siendo la viuda de Malón o ya eres la esposa de Booz? Y Ruth le cuenta todo lo que había pasado. Versículo 17. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Noemí confía en que Booz iba a resolver el asunto e insta ahora a Ruth a descansar. No solo Ruth tenía que descansar, ella misma, Noemí, tenía que esperar y confiar en la promesa que Booz le había hecho a Ruth. Al igual que nosotros hoy, iglesia, el Señor nos ha dejado una promesa hermosa, maravillosa, cuando nos compró a precio de sangre, y Él no va a descansar hasta terminar su obra en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6. Estoy convencido, es sumamente seguro, significa esto. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él va a llevar a cabo su redención en cada uno de nosotros. Y quiero concluir con este versículo acerca del cumplimiento de sus promesas. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Claro que sí, iglesia. Claro que sí. El que empezó la buena obra, la redención en cada uno de nosotros, Él no va a parar, Él no va a descansar, Él no va a dejarte ni abandonarte por un instante. Él prometió llevar a cabo la obra que comenzó hasta el día que nos reunamos con Él, cara a cara. Y amigo que estás acá, quiero decirte
que necesitas desesperadamente un redentor, un pariente cercano. Y el único pariente que tenés cercano, humanamente, no es capaz de hacer absolutamente nada por más que te ame y dé la vida por vos. Hay un solo hombre que también es Dios, que tomó la forma de hombre para venir a redimir a todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él. Y es Cristo Jesús. Arrepentite de tus pecados hoy mismo. Poné tu confianza solamente en Cristo, quien cumplió la ley a la perfección. Murió, cargó tus pecados y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Arrepentite y poné tu fe en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por esa redención que has hecho para tu iglesia. Has dado tu vida, Señor, en el madero. Te has despojado de todos tus privilegios. Has tomado la forma de hombre, Señor, para venir aquí y humillarte hasta lo sumo y ser nuestro hermano mayor, el único que podía, según la ley, redimirnos. Gracias, Señor, por comprarnos a precio de sangre, Señor. No merecíamos nada, no teníamos derecho alguno de exigir absolutamente nada. Solo podíamos divisar la condenación, Padre. Por gracia nos has regalado esta salvación inmerecida. Señor, gracias por tu palabra. Úsala para edificar, para consolar, para redarguir y para salvar, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.